Bien, no podríamos dejar pasar la otra parte, la parte subterránea, vamos a decirlo así, de este recinto, en donde se encuentra las editoriales y los stands que nos hacían falta revisar. Tenemos Aporrúa, tenemos Arqueología Mexicana, tenemos Colegio de Posgrados y por ahí vi a los amigos también del Separador Inteligente que repiten en esta edición. En esta parte tenemos la sala de lectura, en donde pues bueno está un gran número de pequeños, un gran número de niños, y me parece que hay evento ahorita en la sala. Debo portarme bien. Hay evento obviamente de lectura y evento de dibujo, en donde los pequeños se están inspirando con la gente que está apoyando en la sala de lectura. El Centro Toluqueño de Escritores, que no tenía que faltar, y que año con año están aquí presentando algunas de sus autores. Y bueno, vamos a ver a los amigos del Separador Inteligente, que les debemos una visita. Hace 2 años que nos visitaban, estuvimos ahí platicando con ellos. Ya no estoy grabando nada, estoy grabando. Pero bueno, aquí están los amigos del Separador Inteligente repitiendo este año con nosotros. Hace 2 años quedamos de regresar con ellos. Hace 1 año no los pudimos ver, aunque sí estuvimos en la feria del libro. Y quiero que vean lo magnífico. Cómo trabajan esto de los separadores para la gente que le gusta leer. Es como ir a un lugar de accesorios en donde te puedes encontrar gran infinidad de separadores. Ya estoy redundando, gran infinidad. Hace 2 años me llevé un separador con la temática de Gran Bretaña. Me parece que ahorita no lo veo por aquí. De repente tienen temáticas como la independencia, como la revolución. Y eso puede ser muy interesante para la gente que le gusta leer, también para la gente que lee poquito. Porque por medio de un separador que les pueda gustar, pues se les puede inculcar la pasión por la lectura, ¿no? Es como dicen, ya tengo el separador, me falta el libro. Entonces, ahí está. Tenemos temática de Día de Muertos. Y me encanta el Separador Inteligente cada año acompañando a la FILEM. Me encanta, vamos a ver si esta ocasión me hace ojitos a algún separador. Mira, aquí hay separadores de corte manga, de corte anime. Pues bueno, vamos a continuar y ahorita vamos a ir a ver el Foro Artístico Jardín Zaragoza, que se encuentra en la parte de afuera. No está dentro de este recinto, pero está bien instalado, y vamos a ver la presentación del ballet folclórico. El ballet coreográfico que se presenta en el Foro Artístico Jardín Zaragoza. Como ven, estamos saliendo del recinto, no nos vamos a ir todavía, nos hace falta ver una presentación ya en unos minutos más, a las 6 de la tarde, pero vamos rápidamente a presentarles el Foro Jardín Zaragoza.
Uy, nos va a tocar lluvia. Ahí tenemos el foro cruzando la calle. Vamos a... Y pues bueno, estamos esperando la participación. Estaba haciendo un poquito de tiempo para ver si ya se encontraban presentes arriba del escenario, pero como pudimos ver, aún no se encuentran ocupando el recinto, ocupando el lugar. Vamos a regresar porque vamos a ir a una presentación más. A ver si podemos grabar un poquito. 100 años. Ahí está la presentación de la Feria del Libro. Y vamos a regresar a la presentación que se va a generar a partir de las 6 de la tarde. Bien, en esta ocasión vamos a ir a uno de estos 3 foros. Ahorita vamos a identificar en dónde se encuentra la presentación que nos interesa el día de hoy. ¿El de los cuentos? Vamos a ver la presentación del libro El mito de las 3 transformaciones por Juan Miguel Zunzunegui. El foro Fernando del Paso, donde estuvimos hace un momento a las 3 de la tarde presentando una presentación de un informe sobre violencia extrema. Ya les estaremos pasando la información. Y pues bueno, me parece que ya es hora, vamos a ingresar. Suena interesante esta presentación, el mito de las 3 transformaciones. Vamos a ver qué tal nos va en la presentación. Aún no están listos en el foro. Sí, gracias. Ya nos están invitando a la presentación del libro. Vamos a esperar a que se presente el autor para poder estar un rato escuchando, conviviendo. Y la temática es muy interesante, el mito de las 3 transformaciones.
ese somos nosotras. Bueno, vamos a esperar unos minutos más a que se presente el autor al recinto. Siempre es muy interesante ver este tipo de temáticas histórico-políticas, se podría decir. Y pues bueno, vamos a salir un rato, vamos a tomar un rato la luz aquí en la parte central, en donde pues bueno, estamos esperando la presentación, en particular nosotros la presentación de este libro, El mito de las tres transformaciones. Vamos a ver desde la perspectiva del autor el día de hoy qué es lo que pues nos da a conocer, qué es lo que nos platica acerca de este tema. Las tres transformaciones es un proceso histórico político muy importante, muy interesante, porque esas tres transformaciones nos llevan a lo que es México el día de hoy, al día de hoy. Si ustedes han escuchado al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, platicar y hablar sobre una cuarta transformación, entonces es aquí con esta presentación del libro en donde nos vamos a dar cuenta cómo es que llegamos a una supuesta cuarta transformación. Las tres transformaciones en el país nos han llevado a tener bases, digámoslo así, entre comillas, sólidas en la política. Nos trajeron las instituciones, nos trajeron la política que tenemos el día de hoy, esta cuestión de conflictos partidarios que se maneja el día de hoy es como la base de lo que estamos viviendo, de lo que estamos enfrentando el día de hoy. Y esta, digámoslo así, es como la línea para llegar a lo que hoy llama el presidente Andrés Manuel López Obrador la cuarta transformación. Me parece muy interesante esta temática y vamos a ver de qué nos habla este autor de su libro.
Bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. La Feria Internacional del Libro Estado de México les da la más cordial bienvenida. Tenemos el gusto de presentar aquí a un pues ya muy conocido y también querido amigo acá que nos acompaña siempre la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo invita al maestro Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel Zunzunegui nace en 1975, es músico, poeta, loco y académico. Nació en México, pero prefiere ser ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. Es licenciado en comunicación, especialista en filosofía, geopolítica y religiones, investigador, maestro en materialismo histórico y doctor en humanidades. En 2009 optó por la aventura del mundo de las letras, que alterna con clases y conferencias, autor de los bestsellers, mitos que nos dieron traumas y la trilogía El misterio del águila. Pues bueno, recibamos con un caluroso aplauso. Me consiguieron uno de estos porque yo me muevo demasiado. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues bueno, pues les traigo la última cosa que se me ocurrió escribir. A veces no sé por qué se me ocurrió escribirla, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El mito de las tres transformaciones. Bueno, la verdad es que tengo muy claro por qué se me ocurrió escribirlo en una época en la que yo ya hace tiempo que quiero salir de la historia de México, pero hay un complot entre la editorial y mis lectores que no me lo permiten. Cuando escribo cosas que no son de historia de México, parece que la gente no las lee. Entonces, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Y en fin, estaba en ese tipo de reflexiones cuando ganó Andrés Manuel. Y entonces, bueno, justo es un libro, El mito de las tres transformaciones, que escribí después de las elecciones y antes de que empezara el sexenio. Muy importante señalarlo para aclarar que no habla del gobierno, no habla de Andrés Manuel, no habla de política, es un libro de historia, nada más. Sin embargo, la situación es que durante esta campaña, si bien el discurso político de Andrés Manuel siempre ha estado muy ligado a la historia, en esta campaña en particular pues estuvo de manera muy específica, ¿no? Cargado de historia, pues con este discurso de que hoy en día ya lo dejaron en la cuarta transformación, pero si se acuerdan de la campaña, pues justo hablaba mucho de unas supuestas tres transformaciones que ha tenido la sociedad, ¿no? Y refiriéndose a la independencia, la guerra de reforma y la revolución. Entonces, pues estar escuchando durante meses el tema de las tres transformaciones, y una vez que ganó, me parecía que era interesante hacer un libro explicando un poco ese discurso. Por un lado, hablar de las tres transformaciones, poder contar con un poquito más de detalle qué pasó en la independencia, qué pasó en la reforma, qué pasó en la revolución, pero también explicar por qué la historia se convierte en un discurso político, por qué la historia es, en países como México y en general en toda América Latina, por qué la historia es tan buen discurso político, que ese es en realidad el tema, ¿no? Y entender cómo actúa la historia en la mente de los individuos. Con lo cual acaba siendo un libro que trae mucha historia, pero trae mucha psicología, particularmente psicología social, psicología de las masas, sociología. Entonces, bueno, voy a platicar un poquito de qué se trata. Me gusta empezar estas pláticas, llevo todo este año hablando de esta nueva obra, y siempre le empiezo haciendo una aclaración que me parece muy pertinente para empezar a ejemplificar de qué se trata todo esto. Yo no voté por Andrés Manuel, creo que cualquiera que me siga lo sabe. Pero bueno, me parece muy importante decirlo porque hay que asumir que la mayor parte de la gente que me escucha en prácticamente cualquier foro sí votó por Andrés Manuel. Bueno, aparte de ello después, ¿no? Y me parece muy importante decirlo porque vivimos en un país donde tenemos frases lapidarias como esta de, es que en México de política, religión y fútbol no hay que hablar. Todo el mundo ha dicho eso alguna vez en su vida. Y esa idea de política, religión y fútbol no hay que hablar, solamente nos habla de lo terriblemente intolerantes que somos. Porque al final es como decir, es que si tú crees en algo en lo que yo no creo, entonces estás mal. O estoy mayor, lo cual es imposible, entonces estás mal tú. Entonces, si tú crees en algo en lo que yo no creo, eres un maldito hereje. Si tú no crees en lo que yo creo, nos vamos a pelear. Si los llevamos a términos políticos, lo acabamos convirtiendo en, si tú no votaste por el que yo voté, entonces somos enemigos. Y eso no tiene por qué ser así. Entonces siempre empiezo aclarando, ¿no? Bueno, por si alguien tiene la duda, tampoco soy católico. Ya, imagínense nada más, es decir, no creo en el Dios en el que cree la inmensa mayoría de las personas, y no voté por el que votó
todo a la inmensa mayoría de las personas, no sea, la inmensa mayoría votó por Andrés Manuel. Es como cuando voté por Fox, digo, hoy en día hay que decirlo, o sea, todos votamos por Fox, en su momento pues, a todos nos convenció. ¿Y qué fue lo que le salió mal a Fox? Bueno, muchas cosas, pero tenía un discurso muy interesante que era el discurso del cambio. Andrés Manuel tiene un discurso muy interesante, el discurso de la transformación. La palabra transformación me parece mucho más interesante, mucho más profunda que la palabra cambio. En aquella época los opositores de Fox decían sí, pero es que la reversa también es un cambio. Y digo yo, ajá, y convertir algo en añicos también es una transformación. La palabra per se no es ni buena ni mala, pero bueno. ¿Por qué Fox no pudo cambiar a México? Por algo que ya tendríamos que tener muy claro, porque ninguno de nosotros cambió. Fue esta idea de yo ya voté por el desgraciado que propuso el cambio y yo ya puedo seguir mi vida como siempre, sin hacer absolutamente nada distinto a lo que siempre he hecho, porque él, como por arte de magia, va a tener que hacer que todo cambie. Y no cambió nada. Sorpresa, Andrés Manuel no puede transformar el país. Al país lo podemos transformar nosotros. Y la única forma de transformar el país es transformarnos nosotros, porque ya también tendríamos que asumir algo que el discurso histórico que tenemos no nos permite asumir. Asumir que lo que pasa en México es responsabilidad de los mexicanos, no de los malos mexicanos. Eso es algo terrible del discurso actual, de todos, absolutamente todos los mexicanos. Todo lo que pasa en México es nuestra responsabilidad, usando una palabra que no me gusta, nuestra culpa. Entonces, pero para eso hay que asumir una postura de responsabilidad, de decir, claro, somos independientes, ¿no? Por eso presumimos 200 años. Eso quiere decir que llevamos 200 años tomando las decisiones que nos definen y nos determinan. Eso quiere decir que llevamos 200 años haciendo las cosas mal. Porque un país no se convierte en lo que este país es hoy, de la noche a la mañana. Es un proceso largo y cansado. La transformación social es finalmente eso, un proceso largo y cansado. Lo que tenemos que preguntarnos hoy es, ¿qué hemos hecho con México en 200 años? Este país racista, intolerante, clasista, con unos niveles de discriminación, de violencia como los que tenemos, sorpresa, no es culpa de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de Fox, porque tenemos una visión muy corta, pero mentábamos la madre de lo mismo en tiempos de Cedillo y de Salinas y de Miguel de la Madrid, y antes de eso, en tiempos de López Portillo y de Echeverría, no mentábamos la madre sobre esto, porque entonces el Estado nos caía encima con toda la opresión posible. Entonces, no es que las cosas estuvieran bien antes, es que a pesar de todo, dentro de las cosas muy terribles que pasan en este país, yo nací en 1975, es decir, yo crecí a partir de la década de los 80, y a pesar de muchas cosas malas que podamos decir, mis recuerdos son de que crecí en un país libre. Es decir, en un país donde hasta el día de hoy yo no he tenido problemas en expresar lo que siento. O sea, los problemas normales, ¿no? Pero siempre he podido expresar lo que siento. Antes de la década de los 80 no se podía, eso también es bien importante recordarlo, ¿no? Lo cual me parece muy triste porque creo que hoy empezamos a no poder otra vez. ¿Ustedes se acuerdan? Digo, cualquiera que tenga más de mi edad para arriba, los que no se los recuerdo yo, cotorrearte del presidente era un derecho inalienable en este país en la década de los 80 y en la década de los 90, antes de hablar, no lo podías hacer. Bueno, en público, en cortito, con gente, que todo el mundo contaba chistes del presidente, desde Lázaro Cárdenas, vaya. Y ahora cuentas un chiste del presidente y te cae encima medio país. Y dices, ¿y en qué momento perdimos esa libertad? O sea, ¿en qué momento ya no puedes criticar? O sea, hoy en día si tú señalas cualquier cosa, de inmediato ya eres un maldito guachicolero. Y tendríamos que reflexionar al respecto de esto, porque esto no nos está convirtiendo en un mejor país. Claro, no quiere decir que debamos abusar, como se ha abusado también, de la libertad de criticar, y entonces es lo único a lo que nos dedicamos. Este libro empieza con una premisa muy simple: México nunca ha vivido en paz. Por eso empiezo diciendo, no voté por Andrés Manuel, no soy católico, y eso no me hace enemigo ni de los católicos ni de los que votaron por Andrés Manuel, no en mi mente por lo menos. Si en la mente de los que sí votaron por él y de los que no creen lo que yo creo, sí nos hace enemigos, qué pena. Pero justo tendríamos que tener esa madurez de decir, no, yo voté por alguien diferente a ti, perfecto, tenemos ideas políticas diferentes. Tenemos visiones diferentes sobre el país y tenemos visiones diferentes sobre las soluciones de este país. 30 millones de personas que sí votaron por el actual presidente
Puede ser por muchas razones, por cuestiones ideológicas, porque confían en él, porque estaban hartos y decidieron que era lo menos peor, que había que darle un chance, que confiaban en sus propuestas, en sus posibles soluciones. Y los que no votamos por él es por lo mismo. No es porque seamos los malos del cuento, es porque tenemos una visión distinta del país, de su situación, de sus soluciones, etc., ¿no? O los que no votamos a secas, porque digo, lo confieso abiertamente, siempre lo he hecho, yo no voto. Yo no voto porque no creo en la democracia, pero esa es una historia completamente diferente. Y no creo en la democracia por algo que comento en el libro. Cuando los griegos inventaron la democracia, que no se parece nada a la democracia que tenemos hoy en día, cabe señalar, ¿no? Pero en aquella democracia antigua, en la antigua cultura griega, la idea era un pueblo educado, capaz de contener sus pasiones y de ejercer la razón, es un pueblo que tiene derecho a gobernarse y que debe gobernarse. Tenemos que preguntarnos si somos un pueblo educado y si sabemos contener nuestras pasiones y si sabemos usar la razón. Y contestándonos eso, tendríamos que contestarnos qué onda con la democracia, ¿no? Es curioso, el principal opositor de la democracia en tiempos antiguos es un hombre que estudiamos en la prepa hasta el día de hoy. Se llamaba Platón. El siguiente gran opositor de la democracia es el que más estudiamos después de Platón, se llamaba Aristóteles. Toda la columna vertebral de la cultura occidental se sustenta en Platón y Aristóteles, los dos grandes enemigos de la democracia, y somos capaces de ser demócratas y al mismo tiempo platónicos y aristotélicos. Y Platón lo explicaba de una forma muy simple. Él decía: el día en que el voto de Pericles el Grande, gran gobernador de Atenas, valga lo mismo que el voto del campesino analfabeta, Atenas se va a enfrentar a la decadencia. Cabe señalar que Atenas se enfrentó a la decadencia y fue absolutamente devastada por otros reinos, ¿no? La democracia en su nueva versión, la democracia moderna, reinventada por los gringos y por los franceses, es decir, por los ilustrados, partía exactamente de la misma base, que un pueblo racional es capaz de gobernarse a sí mismo. Tendríamos que preguntarnos si somos un pueblo racional. En fin, más allá de eso, volviendo a la premisa básica, México nunca ha vivido en paz. Y cuando digo nunca, me refiero a nunca en 200 años de vida independiente, nunca. Por eso hay que entender bien nuestra historia, porque tenemos un periodo de independencia que no fue una sola guerra, como nos da cuenta en la primaria, ¿no? Una guerra de 1810 a 1821. Tenemos un periodo de 11 años en los que hubo por lo menos 4 guerras distintas, con inquietudes distintas, que buscaban cosas completamente diferentes y que prácticamente ninguno buscaba la independencia, porque todos hablaban de traer al rey de España que gobernara acá. Miguel Hidalgo gritó viva Fernando VII, era traigan a Fernando VII, rey de España, a gobernar acá. Ignacio López Rayón era viva Fernando VII, tráiganlo a gobernar acá. Agustín de Iturbide era traigan a Fernando VII a gobernar acá. El único que dijo vamos a mandar a la chingada a Fernando VII fue José María Morelos. Y José María Morelos no ganó la guerra de independencia. Entonces, todos los independentistas hablaban de que el rey del país, de que supuestamente nos queremos independizar, viniera a gobernarnos. Entonces ya desde ahí tendríamos que plantearnos qué pasó con la independencia. Pero el tema es que empezamos una guerra en 1810, en realidad la guerra empezó en 1808. La historia es muy rara, la historia, lo pongo en la contraportada del libro, la historia no estudia el pasado, la historia construye el pasado, la historia hace versiones del pasado. En algún momento hay que empezar a contar la historia de todo, absolutamente todo. El discurso académico en México en general estableció que la historia de nuestra independencia se empieza a contar el 15 de septiembre de 1810. Como si nada hubiera ocurrido hasta antes y ese día Miguel Hidalgo se iluminara y dijera, claro, libertad. La historia se puede empezar a contar desde 1808, desde que Napoleón invade España. El problema es que en México tenemos la idea ultranacionalista de mirarnos el ombligo y de pensar que todas nuestras respuestas están en nuestro ombligo y de pensar que podemos entender México sin entender el mundo. Entonces podríamos pensar, ¿y qué tiene que ver Napoleón con la independencia de México? Pues todo. Pero pues si no nos cuentan la historia completa, no nos vamos a enterar que si Napoleón no invade, que Napoleón invade España, que secuestra al rey Fernando VII, que eso genera un vacío de poder en España, que eso genera una crisis política tremenda en España, y que esa crisis política llega hasta Nueva España, porque al final Fernando VII también era el rey de aquí. Y que derivado de eso empiezan una serie de movimientos que finalmente terminan con la independencia. Sin embargo, hablamos de una serie de guerras de 1810 a 1821. En 1821, uno de los grandes villanos de nuestra historia nos dio patria y libertad.
otra cosa muy extraña de la narrativa histórica. El que te da la libertad es de los malos. El que consuma la independencia es malo. El que firma el acta de independencia es malo. ¿Por qué? Porque se proclamó emperador. Lo cual nos lleva a otro error: juzgar los valores del pasado con los valores de hoy. Asumir, hoy somos república y siempre quisimos ser república. Entonces, hoy no somos imperio, nunca quisimos ser imperio. En lugar de entender, en 1821, la palabra república no existía en la mente de prácticamente nadie en la población de este país. Era un invento de los ilustrados franceses y la ilustración no había pasado por México. Sigue sin pasar, en realidad. Sobre todo ahora que quemamos librerías. Está bien visto. Entonces, 11 años de guerra. Cuando finalmente Agustín de Iturbide logra esa independencia, nos enfrentamos a un problema. La guerra continuó porque grandes personajes que apoyaron a Iturbide para la independencia y para proclamarlo emperador y que asistieron a su coronación, como Nicolás Bravo o Antonio López de Santana, o los que no acudieron a su coronación pero le mandaron cartas rindiéndole pleitesía, como Vicente Guerrero, en cuanto no tuvieron los puestos de gobierno que ellos querían, se rebelaron contra Iturbide, se convirtieron en flamantes republicanos y la guerra continuó. Entonces México siguió en guerra en 1821, 22, 23, en 24 nos proclamamos república, esa parte de la historia nunca nos la cuentan, pero la guerra continuó siempre, porque imagínense ustedes, somos independientes, una independencia que surgió sobre la marcha sin mucho plan. Bueno, de pronto ya somos independientes y ahora hay que hacer un proyecto político para el país. Entonces, claro, algunos dicen monarquía y algunos muy poquitos dicen república. Entonces, ok, monarquía, república, muy bien. ¿Vamos a sentarnos a dialogarlo? No, vamos a agarrarnos a madrazos y vamos a dejar que el más violento imponga su razón. Ojo, cuando el proyecto político, social, económico de un país depende de la violencia, depende de la guerra, eso implica que siempre ganan los que son más violentos. Y si siempre ganan los que son más violentos, un país no puede vivir en paz, porque los que son más violentos siempre son los más radicales. Y en un país de radicales, el moderado es traidor. Y los radicalismos nunca han llevado a ningún lado en ningún país. Entonces, finalmente, los republicanos impusieron su razón a la fuerza y nos convertimos en república. Perfecto, somos república. Muy bien. ¿Centralista o federal? Nadie sabía qué demonios era una federación, pero no, centralismo, federación, centralismo, federación. ¿Vamos a dialogarlo? No, vamos a agarrarnos a madrazos. Y los madrazos le dieron la razón a los federalistas. Y entonces nos proclamamos como una república federal que lleva 200 años siendo centralista. Porque además es la joya de este país. Teóricamente somos una federación que lleva 200 años demostrando que la federación no funciona, pero nos vamos a aferrar hasta la muerte a que somos una federación. Entonces somos una federación. ¿Liberales o conservadores? No, pues liberales, conservadores, liberales, lo discutimos, no, nos agarramos a madrazos. Ok, perfecto. Los madrazos le dan la razón primero a los conservadores, después a los liberales. Entonces ahora ya todos somos liberales. ¿Juaristas o lerdistas? Juaristas, lerdistas, vamos a agarrarlos a madrazos, perfecto, ganan los juaristas. Y ahora, los juaristas o porfiristas, madrazos que no han terminado, cabe señalar. Esa es la cosa fascinante de este país. Todavía hay, y hay los historiadores, son particularmente interesantes en eso, mexicanos peleándose por defender a Benito Juárez o a Porfirio Díaz. Y llegan a los madrazos, O sea, dejen ustedes las mentadas de madre en Twitter, que bueno, paso se inventó Twitter para vertir todo nuestro odio, pero madrazos, porque es que juarista o porfirista. Yo siempre digo, pero Juárez se murió hace 150 años y Porfirio hace 100, 104 para ser exactos. Pues da igual, ¿no? Es decir, los dos están muertos, los dos son un producto del siglo XIX. Ninguno de los dos es lo que México necesita en el siglo XXI, porque los dos son producto del siglo XIX. No, pero hay que definir quién es el bueno y quién es el malo. Pues sí, pero es que esto es un país, no una telenovela del Canal 2. Entonces no podemos definir quién es el bueno y quién es el malo, porque Benito Juárez es todas las cosas buenas que dicen de él, y también es todas las cosas malas que dicen de él. Porfirio Díaz es todas las cosas malas que dicen de él, pero también todas las cosas buenas. Finalmente Juárez estuvo en el poder 15 años sin ganar una elección. A lo mejor era necesario para este país que Juárez se mantuviera 15 años en el poder, aunque no tuviera que brincarse las elecciones o medio fingirlas, ¿no?
probablemente le dio a este país una estabilidad que estaba urgiendo. Si recordamos que una vez que cae Iturbide en 1823, este país tuvo 50 gobiernos en 30 años. Es decir, en los primeros 30 años de vida tuvimos más gobiernos que los que lleva Estados Unidos hasta Mr. Trump. Por eso es un país así un poquito más estable que nosotros. Entonces, claro, después de tener gobiernos de semanas, de meses, de días, pues entonces pasamos a un gobierno de 15 años. Y nos dio estabilidad, por supuesto. Pero para mantenerse en el poder 15 años, Juárez tuvo que hacer muchas cosas, y no todas fueron lindas y hermosas. De esos 15 años que Juárez está en el poder, 10 años estuvimos en guerra entre nosotros. Y tal vez fue necesaria, no lo sé, pero volvemos a que no somos incapaces de encontrar una manera que no sea la guerra para encontrar soluciones para este país. Después Porfirio Díaz llegó al poder con una mezcla extraña de democracia y violencia. Es de voy a contender en las elecciones y me voy a levantar en armas por si acaso no las gano. Bueno, es decir, vamos por lo seguro, ¿no? Entonces, compito en las elecciones, si no gano, entonces proclamo un plan, que esa es la otra joya de este país, ¿no? Es la historia de los planes en un país sin plan. O sea, a partir del plan de Iguala de Iturbide, que es el único plan con plan, que básicamente vamos a independizarnos y vamos a declarar que todos somos iguales y vamos a declarar la unión de todos los mexicanos, que aún no logramos. A partir de ahí, esta es la historia de, o sea, cada güey que no tiene el poder y lo quiere proclama un plan. Y el plan tiene un montón de argumentos ideológicos y de pretextos éticos muy bonitos, pero el resumen de cada plan es, vamos a desconocer al que ya está y vamos a nombrarme a mí. Yo digo que ya en México podríamos haber vendido un machote de plan revolucionario, que ya traiga todo el tema y nada más espacios en blanco, ¿no? Yo, espacio en blanco, fulanito de tal, me declaro en contra de espacio en blanco, fulanito de tal. Esa es la historia de los planes de este país. Claro, de manera muy simplista, evidentemente. Cada plan tiene un contexto histórico que hay que comprender. El tema es que nunca hemos logrado sentarnos a negociar. Entonces, hasta la fecha nos peleamos por si somos juaristas o porfiristas. Y con Porfirio pasa una cosa muy interesante. Por un lado, es la Revolución Industrial de México, es la época de mayor florecimiento económico, es la época donde llegan los grandes inventos, es la época de la gran construcción de infraestructura en México. Por otro lado, es una de las épocas de mayor opresión social en este país, porque eso es una triste temática, no de México, sino de toda la cultura occidental. La revolución industrial en Europa y en América fue violentísima. Y el mito detrás de la revolución industrial en todo el mundo siempre fue el mito del progreso. Y el mito del progreso se resume en algo, y es que sin importar qué tan doloroso sea algo, te decían, es el precio del progreso. Oye, pero es que haciendo estas minas están muriendo 1000 indígenas diarios. El precio del progreso, decía don Porfirio, ¿no? El problema con el precio del progreso es que el precio lo pagan unos y el progreso lo disfrutan otros. Ese es el gran tema con el mito del progreso, ¿no? Pero bueno, con Porfirio Díaz es una época muy oscura en muchos sentidos, muy floreciente y muy luminosa en otros. Era como la Belle Époque mexicana, pero claro, esa bella época era bella para el 15% de la población, evidentemente. Si todo hubiera sido tan perfecto en el porfiriato, como dicen los grandes fans de don Porfirio, pues no hubiéramos tenido 20 años de guerra civil después. Si todo hubiera sido tan terrible, el señor no hubiera gobernado 34 años. Eso también hay que tenerlo muy claro. Y sin embargo, cuando cae Porfirio Díaz, nos enfrentamos a 20 años de guerra. Y entonces nos damos cuenta de una cosa: México ha tenido en 200 años de vida independiente 2 grandes periodos de paz. El porfiriato, 1876-1910, y eso que yo llamo entre comillas la buena época del PRI. Porque hasta el PRI tuvo sus buenos momentos, digamos que desde antes de llamarse PRI, de Lázaro Cárdenas, ¿no? De 1934 a 1968, el sistema político emanado de la revolución era funcional. Sin embargo, nos enfrentamos a esta terrible situación. México vive en algo que parece paz durante 30 años de porfiriato y durante 30 años de la primera parte del priismo. ¿Qué tienen en común el porfiriato y esta etapa del PRI? Una represión total. Es decir, que los únicos 2 momentos que México ha logrado tener paz social ha sido por una represión absoluta. Es decir, nunca hemos vivido en paz derivado de que los mexicanos hayamos aprendido a pacificarnos, a serenarnos y a contener nuestros ánimos. Cuando hemos tenido paz social ha sido derivada de que hay un poder mucho más cabrón que nosotros, dispuestos a rompernos la madre a todos antes de que nos la rompamos entre nosotros. Y eso parece paz, pero no lo es.
es mejor tener orden que no tener nada, pero ese orden impuesto por la violencia del Estado no es paz, solo lo parece. Claro, cuando cayó el régimen de don Porfirio, que nos oprimía a todos, volvimos a la guerra. Cuando se estableció otra vez un régimen sólido a partir de Lázaro Cárdenas, volvió la opresión y nos volvemos a mantener en paz. Luego empezamos a jugar a la democracia en la década de los 80 y nos empezamos a dar cuenta de cuánto nos odiamos. Empezamos a jugar a la democracia y nos dimos cuenta que nunca hemos desarrollado la capacidad de dialogar, capacidad que seguimos sin desarrollar hasta la fecha. Entonces, por eso mi argumento es: México nunca ha vivido en paz. Y si en 200 años no hemos logrado eso, habría que entender que la única transformación que este país necesita, por encima de cualquier otra, es aprender eso, aprender a vivir en paz, aprender a contener los ánimos, aprender a serenarnos y a ser un poquito así tolerantes, porque mientras no salgamos del discurso del que no está conmigo está contra mí y el que no vota por el que yo voto es enemigo de la patria, pues siempre tendremos un pretexto para seguir en guerra. Las tres grandes transformaciones del país, jamás, a ver, México ha tenido mucho más de 3 transformaciones, y por otro lado no ha tenido ninguna. Podríamos hablar de que la independencia es una transformación, sí, por supuesto, una muy simple, pero al mismo tiempo muy importante. Pasamos de ser un país que depende en lo económico y en lo político de otro país, España, para ser un país que ahora depende en lo económico y lo político de nosotros mismos. Eso es una transformación fundamental. Ninguna independencia en la historia del mundo, tal vez con la excepción de Brasil, se ha dado con paz, se ha dado sin guerra. La independencia suele ser un proceso violento. Entonces ni siquiera vamos a juzgarnos por tener una independencia violenta, porque no hay de otra. Entonces, ¿hay una transformación? Sí. México deja de ser la Nueva España, que llevaba siendo 300 años, y pasa a ser México. Es decir, la gran transformación es que cambiamos de nombre, porque las estructuras económicas, políticas y sociales no se transformaron en lo más mínimo. Es decir, si nos contaran bien la historia entenderíamos por qué. La independencia la realizó Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide puede ser el libertador, para mí lo es, puede ser por eso un gran héroe, para mí lo es, puede ser un hombre brillante, para mí lo es, pero es el paladín de la aristocracia. Es decir, Agustín de Iturbide lleva a cabo un proceso de independencia avalado por la aristocracia de Nueva España y apoyada nada más y nada menos que por el gran inquisidor del reino, porque había inquisición en este país, Matías de Monteagudo. Y cuando la independencia es llevada a cabo por las élites más ricas y aristocráticas del país, con apoyo de la Iglesia, obvio ese proyecto no es social, no es incluyente, no es popular y no está en favor de todos los mexicanos. Al final, las clases altas de la Nueva España